primeros 10 versículos. Salmo 81. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamar con júbilo. Entonar canción y tallar el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocar la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza de Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, y si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Verso 10. Yo soy Jehová tu Dios, el que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Señor, gracias, mi Dios santo, porque tú eres nuestro Dios, nos has salvado por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú mereces toda la gloria y la honra y la alabanza, hoy y para siempre, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Se los bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a alabar y orar el nombre de nuestro Señor. Te adoramos, Padre.
Él de todos modos nos amó para dar su vida, para que estemos con Él. Lo viejo pasó, mas todo siempre tu gracia.
Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que estamos aquí de nuevo en la casa de Dios, estudiando la palabra de Dios y también aquí es donde tenemos oportunidad de orar juntos también por cada uno de nuestras necesidades. Porque eso agrada a Dios que estamos orando los unos por los otros. Este jueves, hermanos, tengo una junta con la escuela y tenemos nuestra junta de negocios y va a ser este jueves. Y yo voy a estar aquí el miércoles a las 6:30 porque yo quiero seguir que seguimos en el estudio el miércoles a las 6:30. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen un schedule. Si están ocupados ese día, está bien, como quiera. Yo voy a estar aquí a las 6:30 para los que pueden venir a estudiar Isaías, seguir en nuestro estudio de Isaías, porque este jueves no podemos por causa de la junta que vamos a tener. Muy bien, mientras vamos a abrir nuestras Biblias a San Mateo capítulo 21. San Mateo capítulo 21. Mientras vamos a orar al Señor. Señor, tu palabra, mi Dios, es viva y eficaz, mi Dios santo. Tu palabra, Señor, es nuestra guía. Señor, es la luz, Señor santo. Tu palabra, mi Dios, es nuestro Señor Jesucristo, porque San Juan dice en su Evangelio que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Señor, durante la creación, mi Dios santo, estabas creando todas las cosas. Señor, tú eres el creador. Señor, no fuimos creados por ninguna otra cosa. Señor, tú mismo eres nuestro creador. Tú eres Dios. Tú eres nuestro Redentor, mi Dios santo. Señor, ayúdanos a no mal aplicar tu palabra, no a torcerla para una licencia para pecar, sino para aplicarla con sencillez de corazón, con un corazón sincero, mi Dios, para que a su tiempo da fruto y fruto que permanezca, mi Dios santo. Señor, hay muchos falsos maestros, Señor, torciendo las escrituras para que caben sus enseñanzas falsas. Pero tenemos el Espíritu Santo de verdad, Señor. Gracias por ayudarnos y por guiarnos. Que el Espíritu Santo mismo, mi Dios, escribe sobre nuestro corazón y sobre nuestra mente tu bendita palabra, mi Dios, para que podamos tener discernimiento, podamos tener sabiduría y podamos, Señor Santo, vivir una vida que da placer a ti. Todo se lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El capítulo 21, el domingo pasado no pudimos terminar el capítulo, pero gracias a Dios que vamos a terminarlo hoy. Una pasadita aquí, hermanos, recuerdas la entrada triunfal. Mateo escribe en Mateo 21, ¿verdad? El Señor entra a Jerusalén como lo estaba escrito en el Antiguo Testamento. Verso 5, ¿verdad? Dice a la hija de Sión, a Jerusalén: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, ¿verdad? El Señor dice, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces aquí, hermanos, al modo que él entró a Jerusalén, él diciendo públicamente que él es el Mesías, él es el que viene en el nombre del Señor. Él ofrece salvación, él ofrece la respuesta, ¿verdad?, para la nación de Israel, para el pueblo de Dios. ¿Cómo entró él? Sobre un asno, declarando que él viene en paz. El Señor vino a traernos paz espiritual entre nosotros y un Dios santo. Y luego los demás versos dicen que ellos
le empezaron a dar voces: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y unos pusieron palmas y otros sus vestiduras cuando vino el Señor entrando en Jerusalén. Verso 10 dice: cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Igual manera, hermanos, regresando cuando el Señor nació y vinieron los magos después que el Señor nació, y pasaron unos años, unos 2 o 3 años, llegaron los magos, y de la misma manera Jerusalén se conmovió. Recuerda, Herodes era un hombre no estable, y por cualquier cosa él derramaba sangre cuando él pensaba que estaban iban a querer llegar a robar el trono de él. Y aquí también se conmovió Jerusalén porque ellos estaban cómodos, en una manera estaban cómodos con el gobierno de Roma, en otra manera no querían estar bajo Roma. Bueno, los ricos, los que estaban bien acomodados, no les molestaban estar bajo Roma, pero los demás judíos estaban deseando ser libres. De todas maneras se conmovió Jerusalén. ¿Por qué? Porque no reconocieron el día cuando el Señor entró, el día cuando el Señor cumplió las profecías. Dios es fiel a su palabra y Dios mandó el Mesías. Y luego dice que el Señor entró en la casa de Dios y echó afuera a los que estaban vendiendo y los que estaban comprando. Los dos grupos estaban culpables de ofender a Dios en lo que estaban haciendo en el templo, en el patio de los gentiles, donde los gentiles llegaban para orar. Porque Dios deseaba que todas las naciones llegaran a él, querían que toda la gente, todas las naciones pudieran venir a orar y buscar el Dios de Israel. Es lo que es la voluntad de Dios. Mi casa es casa de oración, pero a vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Pero el Señor limpió casa. Hermanos, Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe lo que está pasando en la iglesia en general. Y Dios limpia casa. Recuerda, hermanos, que dice en Apocalipsis capítulo 2 y 3, ¿verdad? El Señor mira lo que está sucediendo en la iglesia. El Señor, ¿verdad?, invita a uno a arrepentirse si es que andan mal. Hay unos hermanos, hay unas iglesias que van bien, hay unos hermanos que van bien, y hay otros hermanos que todavía les falta esto y les falta otro, y Dios desea que se arrepienten para que sean bendecidos, para que sean, hermanos, así, sin mancha y sin ofensa, cuando el Señor aparece en el aire por su iglesia. Y luego, hermanos, después que limpia el templo, verso 14, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero, hermanos, los ciegos tenían vista espiritual. Dios estaba usando a los ciegos para hacer mirar a los que miraban, a los religiosos que supuestamente ellos deberían de saber lo que estaba pasando. Pero si realmente si realmente tenían la vista espiritual, no iban a rechazar al Señor Jesucristo. No iban a rechazar a Él como Mesías. Pero Dios aquí, hermanos, mostrando a los religiosos, a los hombres estudiados por medio de los ciegos y cojos. Ellos eran considerados, hermanos, impuros. Un ciego, alguien con una enfermedad era impuro y no se podía arrimar así al templo, al lugar santo. Pero aquí, hermanos, Cristo hizo la manera para hacerlos ver. Llegaron a él los cojos y los ciegos y los sanó. Y los sanó. Todo ser humano, hermanos, necesita venir a Jesucristo. Por eso estamos aquí. Por eso Dios nos salvó, para anunciar al mundo perdido que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por Él.
si usted y yo sabemos el camino, hermanos, no nos vamos a perder. No estamos perdidos y ahí no nos vamos a perder. Si yo voy a un viaje a tal lugar, pero si yo conozco el camino, voy a llegar con confianza donde estoy yendo, porque yo conozco el camino, ya conozco por ahí, ya he ido por ahí. Por ahí estaba esa curva, tienes que darle más despacio. Voy seguro, porque conozco el camino. De igual manera, el que conoce a Jesús no está perdido. No está perdido. Espiritualmente ya está en el cielo. Pero va a llegar el día donde sus días sobre la tierra terminarán y van a estar en la presencia del Señor. No están perdidos. Pero se tienen que venir mediante el Señor Jesucristo. Para poder el Señor obrar, tenemos que dejarlo que nos limpia. Tenemos que dejar que el Señor nos limpia de envidia, de enojo, de rencor, de amargura o de orgullo. ¿Verdad? El orgullo es la raíz de todo pecado, hermanos. Y Dios por su gracia, hermanos, Dios por su gracia nos limpia. Por su gracia nos limpia. Recuerda lo que Juan dice en su Evangelio, en San Juan 14, ¿verdad? El Señor limpia. Aquí en este tiempo, en el Valle de Acre, hay mucha fruta que crece. Hay uva, hay manzana, hay cherry, y están podando porque sin la poda no va a haber buena fruta. Aquí el Señor nos limpia para que podamos llevar mucho fruto. Yo tuve que trabajar un tiempo en la cherry, y este ranchero tenía una huerta bonita. Yo le pregunté, oye, ¿por qué aquí se ven bien las cherry? La cherry se ve bien grande y bonita, y el vecino, están todos, hay mucho más en los árboles del vecino, pero están bien chiquitos y casi no tienen sabor. Y me dijo, sí, el secreto para tener buenos cherries es de podarlos duro. Pódalos mucho para que toda la energía va a la fruta. Así el Señor, hermanos, Dios nos limpia. La santificación, hermanos, es un proceso. Cuando venimos a fe en Cristo, luego tenemos la santidad, somos apartados para Dios. Pero prácticamente aquí, hermanos, viviendo nuestra vida diaria, es un proceso. Es un proceso y Dios nos limpia. ¿Por qué estoy durando tiempo aquí? Porque el diablo es mentiroso. El diablo es mentiroso. Porque el diablo viene y planta dudas aquí en nuestra mente. El diablo quiere que pensamos que no somos dignos de recibir el poder de Dios en nuestras vidas. Y sí es cierto, no somos dignos y nunca vamos a ser dignos. Pero lo que no es cierto, hermanos, es que Dios desea darnos, aún como estamos. Y cuando recibimos la gracia del Señor en nuestra vida, hermanos, eso es que nos transforma. El poder de Dios nos transforma, nos limpia para que seamos estos vasos de honra y de gloria y para que podamos mostrar la potencia de Dios por nuestras vidas. Y luego, hermanos, verso 16, los niños dan testimonio de quién es Jesucristo. Ellos gritando, diciendo, Hosana, el Hijo de David, y se indignaron los religiosos. Y luego el Señor recuerda, la boca de los niños los que maman, perfeccionaste la alabanza. Es muy fácil, hermanos, para un niño creer. Muchas veces, cuando nos hacemos más grandes, adultos, ya pensamos que sabemos más. Y se nos hace más difícil a llegar a Dios con una fe sencilla, una fe simple. Y los niños, podemos aprender mucho de los niños, ¿verdad? Ellos aquí están alabando al Señor como Mesías. Y hermanos, también nosotros, muchas veces estamos en problemas, estamos batallando con algo y de repente Dios puede hablar por medio de nuestros niños. ¿Ya? Los niños, tal vez por medio de ellos, Dios nos puede hablar diciendo, papá, mamá, hoy hay que orar por esto, hay que orar por lo otro. Papá, mamá, no hay nada imposible para Dios. Es muy cierto que Dios usa a los niños
para hablar a nosotros. Y luego sigue diciendo, ¿verdad? Llegó y miró la higuera, verso 19, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. La higuera tenía hojas, supuestamente se miraba como un árbol que tenía fruto, pero cuando el Señor llegó y no miró fruto, Él maldijo la higuera y se secó. Y Él dijo que nunca jamás iba a dar fruto y se secó. Eso representa, hermanos, al pueblo de Israel, a la generación presente. Cuando Jesús llegó, ellos miraron, ellos escucharon, pero no creyeron. Ellos no creyeron. Dios busca fruto, hermanos. Dios busca fruto, y si no hay fruto, el árbol es cortado. Aquí el árbol se secó, Dios maldijo. Estoy yo leyendo en las mañanas el libro de Segundo Samuel, hablando de maldición. El rey David, cuando mandó a traer el arca a la ciudad de David se puso unos trajes del sacerdocio y empezó a bailar cuando estaban llevando el arca de Dios al pueblo de David, a Belén, de Judea. La hija de Saúl lo miró con envidia, o tuvo celos ella de él. Ella dijo, tú estabas bailando enfrente de las jovencitas nada más, ¿verdad? Por enojo, por envidia, por celo. Sabemos que ella agarró eso de su papá Saúl. Saúl tenía envidia. Aquí, hermanos, vemos la envidia de los sacerdotes, la envidia de los religiosos, de los saduceos, de los escribas. Tienen envidia del Señor Jesucristo y ellos son maldecidos. Por eso la Biblia condena la envidia, condena los celos, porque nos trae una maldición, nos hace secos, nos hace no llevar fruto ante Dios. Dice que ella nunca tuvo hijos, porque después que David escuchó lo que ella le estaba acusando de burlarse en frente de las jovencitas, David maldijo a ella. De igual manera, el Hijo de David, Jesucristo, maldice a esa generación presente para que no lleven fruto. Al contrario, hermanos, al contrario. Si creemos en el Señor, si creemos en la palabra, si creemos lo que dice la palabra del amor de Dios, si creemos lo que dice la palabra del perdón del Señor, nos vamos a ir bien, nos va a ir bien. Y sigue diciendo, nunca jamás nazca de ti fruto, verso 21, y luego el Señor les da una parábola, ¿verdad? Primero les enseña de fe, no dudar. Tenemos que, hermanos, pedir al Señor con fe. Él está hablando a sus seguidores. El pueblo de Dios, hermanos, debe de tener fe. Si ustedes desean más fe, hay que crecer en la palabra de Dios, porque fe viene por oír la palabra. Y Él dice, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Hermanos, hay que nunca dejar de orar por nuestras peticiones. Quizás ya van meses, quizás ya van años, pero hay que no dejar de orar por nuestras peticiones, sea chica o sea algo grande, hermanos. Hay que no dejar de orar. ¿Qué vemos en Apocalipsis? En el cielo se callaron, mientras que el ángel estaba dando el incienso que era símbolo de las oraciones de los santos. Ninguna oración, hermanos, es olvidado ante la presencia de Dios. Tenemos que orar y seguir orando. Y luego, ahora llegan los sacerdotes en el templo y le preguntan qué autoridad tiene, y les contesta el Señor
muestra o saca para que todos vean la hipocresía y la cobardía de los hombres, de los religiosos, de los sacerdotes y de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, líderes del pueblo, los líderes espirituales del pueblo, eran hipócritas y eran cobardes. Le preguntaron, ¿verdad?, qué autoridad tenía, y él también les preguntó cuál autoridad tenía Juan, de dónde vino la autoridad de Juan. Y ellos no le pudieron contestar, porque eran cobardes y hipócritas. Luego les da la parábola que la gente que estaba por fuera, la gente que eran considerados perdidos, sin esperanza, ellos mejor entran en el reino de los cielos. Pero, verso 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, acercándose el primero dijo, ve, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Otra vez voy a leer este verso. De cierto os digo que los publicanos eran odiados por los judíos y las rameras eran impuros, obviamente, van delante de vosotros en el reino de Dios. Hermanos, esta gente que describe aquí en este verso, ellos, hermanos, pudieron recibir el amor de Dios. Ellos pudieron recibir el amor de Dios. Ellos respondieron al amor de Dios y fueron salvos y fueron transformados. Fueron salvos y fueron transformados. Usted y yo tenemos que asegurar a la gente que Dios los ama. Dios ama al pecador. Al mismo tiempo, hermanos, tenemos que también decir que Dios odia al pecado, porque el pecado obra muerte. La dádiva del pecado es muerte. El pecado siempre, hermano, trae muerte, trae dolor, trae tristeza, trae condenación. Pero Dios ama al pecador y Dios desea dar victoria a la gente que viene a Dios respondiendo a su amor para sus vidas, y sacándolos de la perdición y dándoles una vida nueva, que ellos experimentan el poder de Dios en sus vidas, recibiendo el amor de Dios. Y luego describe verso 32, porque vieron vosotros Juan en camino de justicia y no creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después de creerle. Juan predicaba de arrepentimiento, y ellos escucharon y se arrepintieron. Ellos escucharon y creyeron y se arrepintieron. Dice, ahora va a empezar con otra parábola descubriendo la hipocresía de los líderes religiosos en su día. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cayó en un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Otra vez el Señor habla de un padre de familia, o más bien el dueño de la viña, el dueño del terreno, el dueño de la viña. Dice que él plantó la viña y edificó una torre para el jugo, para el vino, y lo dejó ocupados por sus trabajadores. Y luego dice, verso 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos y a sus labradores para que recibiesen sus frutos. Después de tiempo, hermanos, Dios se fue para mirar qué tipo de trabajo estaban haciendo y para recibir de los frutos. Porque era de Él. Todo es del Señor. Hermanos, si nada lo que hacemos da gloria a Dios, no van a ser de beneficio para los hombres.
Si lo que hacemos, hermanos, no da gloria a Dios, no va a tener beneficio para los hombres. Fíjese cómo sigue diciendo la parábola. Verso 35, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y otro mataron, y a otro lo apedrearon. ¿Cuáles son los siervos del padre de familia? Son los profetas del Antiguo Testamento. A Isaías, ya estamos estudiando Isaías, lo cortaron por la mitad. Lo mataron a Isaías. Otros profetas fueron perseguidos por su mismo pueblo. Si lo que hacemos no da gloria a Dios, no va a ser de bendición para nuestro prójimo. Y otro lo apedrearon. Verso 36, envió de nuevo otros siervos. Vemos aquí, hermanos, que el padre de familia sigue mandándoles siervos tras siervo y siempre lo mismo. Maltratan a los que él envía. Maltratan a los que él envía. Los siervos llegaban, el padre de familia va a venir. El padre de familia quiere que ustedes dejan de ser flojos o dejan de ser malos, dejan de maltratar a uno al otro y que siguen trabajando bien en la vida, porque él va a venir y va a pedir cuentas de lo que están haciendo. El padre de familia, hermanos, es bueno, porque él edificó, dice que él plantó la viña, él edificó el torre y luego él los puso ahí. Y luego después que ellos, el padre de familia sabe todo. Sabiendo que ellos andaban mal, les manda siervos. Y maltratan a unos, y ¿qué hace el padre de familia? Él manda a otros siervos. El padre de familia hace todo lo posible para que les vaya bien a esos que dejó encargado. Les da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, pero vemos, hermanos, que en veces el hombre quiere seguir en su necedad. El hombre quiere seguir en su rebeldía. Igual como leemos en Apocalipsis 9. Al final del capítulo de Apocalipsis 9, después que los hombres sintieron, ¿verdad?, plaga y sufrieron gran mortandad, dice que no quisieron arrepentirse de sus hechicerías, de sus fornicaciones, la robadera que estaban haciendo y de matar unos a otros. Dios en su misericordia sigue hablando al hombre, pero a veces el hombre no quiere escuchar y sigue en su rebeldía. Vamos a mirar lo que sucede cuando uno sigue en su rebeldía ante Dios después de recibir, ¿verdad?, mensaje tras mensaje, después de escuchar la voz de Dios en su vida. Deja de hacer esto te va a destruir. Sigue diciendo, finalmente les envió a su Hijo. Primero les envió a sus siervos y luego envió a su Hijo. Luego envió a su propio Hijo, diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Si no tienen respeto al Hijo, no tienen el respeto al padre de familia. Si no tienen respeto al Hijo, no tienen respeto al padre de familia. Porque hay grupos que dicen que Dios no tiene hijo. Hay grupos que dicen que Jesús es un profeta nada más. Es hijo de Dios, es Dios. Amén. Si no respetan al Hijo, no van a tener respeto del Padre. Dice, tendrán respeto a mi Hijo. Todavía el padre de familia tiene esperanza. Tiene esperanza que ellos, ¿verdad? Eso es una posibilidad. Eso es una posibilidad. Dios siempre, hermanos, Dios siempre, como les dije, Dios ha hecho todo lo posible para que para nosotros nos vaya bien. Pero usted y yo como individuales tenemos que escoger. Dios es tu manera. No mi manera, es tu manera.
Siempre, hermanos, es la voluntad que hacer, es la voluntad de Dios, la obediencia. La obediencia siempre es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero otra vez digo, usted y yo tenemos que hacer esa decisión. No podemos echar la culpa a nadie más. No, es por esto soy así, o por el otro soy no. Usted mismo, yo mismo, siempre tengo que tomar una decisión. Así como Dios está mandándole siervo y siervo y mandó a sus hijos, Él quiere que hagan la buena decisión. Él desea que escogen a respetar, a recibir al Hijo. Si no respeto al Hijo, malogradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venir, matémosle y apoderémonos de su heredad. En vez de recibir al Hijo, en vez de tener la vida, mejor planearon en contra de Él para quitar de Él su heredad. El Señor Jesucristo fue entregado a los sacerdotes, fue entregado a los ancianos, fue entregado a Roma. ¿Y qué hicieron con Él? Lo mataron. Aquí el Señor está en sus últimos días de ministrando ante la cruz, ya va rumbo a la cruz. El Señor está enseñando estas parábolas, mostrando la actitud, el corazón y la rebeldía de los líderes religiosos en Jerusalén. Le echaron afuera de la viña. ¿Dónde fue crucificado Jesús? Afuera de Jerusalén, el monte Calvario. Y lo mataron. Pablo dice que el Señor murió y fue enterrado y resucitó el tercer día. El Señor tuvo que morir. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Porque ellos planearon a matarle? No, porque era el plan de Dios para dar su vida para el pecado. Y luego dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué haré a aquellos labradores? Le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Les dijo, nunca leísteis la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que desecharon los edificadores, ellos rechazando a Jesús. Hermanos, Él es la piedra principal. Otra vez, como ustedes ya saben, porque estamos estudiando Isaías 28. La primera piedra, hermanos, es la más importante cuando van a poner un cimiento para un edificio. La primera piedra tiene que ir derecho, porque si no está derecho, el edificio va a estar chueco. No va a permanecer así. Pero Dios puso la piedra. Y si uno caiga sobre esa piedra, hermanos, y si se humille, puede ser edificado sobre esa piedra. Pero si uno cae sobre esa piedra no creyendo, es destruido. Es destruido. La piedra que desecharon los edificadores, los líderes religiosos, rechazaron al Mesías. Pero ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor lo ha hecho esto. El Señor, hermanos, quitó a ellos de estar encargados de la viña y dio la autoridad a otros que van a llevar fruto a su tiempo. ¿Quién eran los otros, hermanos? Eran los apóstoles. Eran los apóstoles. Es la iglesia. Los apóstoles, hermanos, por el poder de Dios, los apóstoles, ellos ministraron el nuevo pacto. Lo que nosotros creemos, hermanos, es fundado sobre Cristo y es fundado sobre los apóstoles. Y tenemos la Escritura y la palabra de Dios que nos enseña la sana doctrina. Hermanos,
Es una parábola de la generación presente cuando Jesús estaba sobre tierra y rechazaron a Él. Yo no estoy diciendo que Dios ha rechazado a Israel por completo. Porque la misma fe que usted y yo tenemos en Cristo Jesús, después del rapto de la iglesia, durante la gran tribulación, como ustedes ya saben, siempre lo digo, que Dios va a tratar con su pueblo Israel, y sus ojos van a estar abiertos, y ellos van a venir a fe en Cristo, igual como nosotros lo tenemos ahorita. Pero lo que el Señor está diciendo aquí, en estos versos, hermanos, es que Él hizo todo lo posible. Dios fue fiel en cumplir todo lo que Él dijo que iba a cumplir, pero aún ellos lo rechazaron. Y el Señor usó a otros para predicar el Evangelio, para que la gente sea salva. Cristo es la piedra del ángulo, hermanos. Usted y yo predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Y el que cree será salvo y va a permanecer. Pero el que no cree, hermanos, será condenado. Es condenado. Lo que estamos mirando aquí también, hermanos, es que si uno malgasta lo que Dios lo ha entregado, Dios va a llamar cuentas y Dios va a tratar con aquella persona. De igual como sucedió para el pueblo de Israel, para los judíos, también puede suceder si alguien no es fiel con lo que Dios lo ha dejado. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 5, ¿verdad? La primera iglesia en Éfeso. Ellos estaban haciendo muchas cosas buenas. Versículo 2 dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, esto es bueno. El Señor empieza primero, están haciendo esto bien. Y luego dice, verso 3, has sufrido, bueno. Has tenido paciencia, bueno. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre, bueno. Y no lo has desmayado, bueno. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiera arrepentido. De igual manera, hermanos, si una iglesia, o si uno malgasta o ya no pone atención, ya no está enamorado de Jesús, todo lo que hacemos, hermanos, para el reino de Dios debe de ser, atrás de eso debe de ser amor. ¿Por qué estás haciendo eso? Porque yo amo a mi Señor, porque Él me perdonó, porque Él me redimió. Ya la iglesia de Éfeso, hermanos, ya no tenían amor para Dios, ya no tenían amor para Cristo. Todo lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo por sí mismos. Ah, qué bueno, están dando a los pobres. Ah, qué bueno, están sufriendo. Pero no tenían amor para Cristo. Y Dios les avisa, si no se arrepienten, les voy a quitar de su lugar. Siempre, hermanos, tenemos que guardar nuestro diario caminar con Dios. Diario caminar con Dios. No hay que preocuparnos que si estamos haciendo esto grande para allá y grande para acá. Hay que preocuparnos que si estamos caminando diariamente con Cristo y estamos amándole y estamos recibiendo de Él, tenemos conexión todos los días con el Señor. Eso es lo que importa. El Señor dice en sus evangelios, si damos un vaso de agua en un nombre de sus discípulos, no vamos a perder recompensa. Si tan solo podemos dar un vaso de agua a alguien en el nombre de un discípulo del Señor Jesucristo, y si vamos a recibir recompensa por ello, hermanos, significa que esa persona tiene simple amor para Cristo y simple amor para otros.
Es lo que Dios quiere de nosotros, nomás caminar con Él y enamorarnos de Él más y más todos los días. Muchas veces nos hacemos muy complicados y pensamos que no podemos hacer esto porque no tenemos el otro. No podemos hacer esto porque no tenemos esto y el otro. No tenemos habilidad, no tenemos finanzas, no falta qué. Pero lo simple es, hermanos, de caminar con Dios y de amar a Dios, y todo lo demás va a venir a su tiempo. Verso 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Hermanos, cuando el Señor dio otras parábolas, podemos mirar que Dios hace tratos. Dios es similar a un hombre de negocio. Cuando Dios invierte en algo, espera un regreso. Por ejemplo, si yo invierto en una compañía, si yo doy $10,000 al final del tiempo, yo espero que esos $10,000 se conviertan a $20,000. Si es que esa compañía está manejando el dinero bien. Así Dios, hermanos, nos va a llamar a cuentas de lo que hacemos para Él. Dios nos va a llamar a cuentas. Y todo se debería, hermanos, ser motivados por amor a su nombre, por amor a Dios, por amor a lo que Él hizo por nosotros. Gente que produzca los frutos de Él. He escuchado, hermanos, hombres que se dedican a las finanzas, son buenos para números, pueden pronosticar las marquetas, los mercados, ¿verdad? Si van a subir o bajar. Dios les dio ese don para poder verlos, para entender los números, el dinero. ¿Y saben lo que dicen? Si uno quiere ser rico, despacito y constante. Despacito y constante. Es lo que dicen. La receta para ser rico es poquito y constante. Poquito y constante. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque el fruto lleva tiempo. Buen fruto lleva tiempo. Podemos ir y comprar fertilizante que hay gente que hace fertilizante artificial que de mañana ya están así los flores o están así las plantas, pero la fruta se muestra que es bonita, pero cuando lo parten y cuando lo estudian no tiene las vitaminas que debe de tener. Poco a poco, hermanos, hay que no desesperarnos. Poco a poco, a su tiempo, y vamos a llevar fruto. Dice, el que caere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien haya caer la desmenuzará. Si uno se humilla, hermanos, va a ser salvo. Pero si no se arrepiente, se desmenuzará o se tornea en polvo. Verso 45, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Entendiendo que el Señor estaba hablando de ellos, hubieran arrepentido. Pero fíjate cómo respondieron. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Hermanos, en vez de tener miedo o tener temor de Dios, tenieron miedo del hombre. Si uno es temeroso de Dios, no va a haber miedo para el hombre. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios Santo. Dice en Efesios que usted, mi Dios, cuando sacaste a los que estaban cautivos, usted dio dones a los hombres. Señor, usted nos ha dado dádivas, nos ha dado, Señor, el Espíritu Santo, nos ha dado tu palabra para llevar fruto, mi Dios, para ayudarnos
en esta vida. Ayúdanos a tener paciencia. A tener paciencia y poco a poco, pero ser constante. Ser constante. Y cuando menos pensamos, Señor, vamos a ser maduros, vamos a no ser movidos y vamos a llevar fruto que glorifique a tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a no pensar porque venimos de una familia cristiana o porque esto y lo otro que lo tenemos hecho en nosotros, Señor. Cada uno individual va a dar cuentas de lo que hicimos con lo que nos has entregado. Vamos a dar cuentas por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por nuestro ministerio, por todo, Señor, todo. Y ayúdanos, Señor, a permanecer en el amor de Cristo, que todo sea hecho en amor, para que no haya vanagloria, Señor. Señor, todo se lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.